Congreso de Familia en la Mañana. 31 de agosto, a este gobierno de España, abrazo del Padre. Fin de semana del 14 y 15 de septiembre, nuestro aniversario. No, que la estoy contando todo, porque ustedes pueden lo que digamos hasta el permitir. Entonces, 10 de agosto, entonces me equivoqué, ¿ya? De hecho, muy bien. Y iniciamos esta segunda parte del año. Ahora ahora en serio, una nueva serie. 14 15 tenemos nuestro aniversario, así que de septiembre. Es algo tremendo. Víctor, ¿por qué dije Víctor? Roberto Yeti, para que vean que también esté fallando. Póngase en prisión. Y están llegando ese trabajo para el día sábado 14. Vamos a tener un día hermoso, una jornada para compartir. Así que si usted quiere colaborar, ahí puede acercarse y colaborar con ellos. Bueno, estamos comenzando la segunda mitad del año, el mes de julio, y también estamos iniciando una nueva serie que se llama Visión para enfrentar la vida. Y quiero establecer algunas bases bien importantes con respecto a algo que es fundamental para orientar nuestra vida conforme al propósito de Dios, y es la visión que nos imparte en el día a día. ¿Usted ha tenido esa sensación en la vida de estar como perdido, ¿no? Como que no sabe para dónde va el libro? En un ejercicio de honestidad, ¿cuánto lo han tenido alguna vez? Hace 3 semanas yo conversaba con mi esposa en la intimidad. Qué bueno que no hay idea de transmisión en así que puedo abrir el corazón con una absoluta transparencia. Y le decía, amor, estoy en una crisis. Y no me hablo de una crisis moral, una crisis espiritual, sino en una crisis con respecto a un sentir de una necesidad de reconfigurar mi propia vida. Tengo 46 años, me quedan, si soy dentro de la pauta de la normalidad, unos 20 años de ministerio medianamente normal. Ya después uno tiene que aprender también a hacer algunas cosas. Y decías, ¿cómo enfrento lo que viene por delante? ¿Cómo enfrento el mañana? ¿Cómo me vuelvo a parar en esta etapa de la vida? Y estoy seguro que más de uno de ustedes le ha pasado con eso, ¿no? No me refiero solamente en el ámbito del ministerio, me refiero en el ámbito de la familia, del matrimonio. ¿Qué hacer cuando ya los hijos se van de casa? ¿Qué hacer cuando los hijos no se van de casa? Sí, ¿verdad también? El síndrome del nido lleno. ¿Cómo enfrentamos el llamado del Señor? ¿Cómo enfrentamos la vida económica en el futuro? Y obviamente lo que necesitamos ahí es visión de Dios. Visión para enfrentar la vida. Cuando hablamos de visión, una especie de definición que podemos utilizar, estamos hablando de aquella capacidad que viene precisamente de Dios para mirar más allá de lo cotidiano. Lo cotidiano tiene la capacidad de asfixiarnos muchas veces y llenarnos de ansiedad. El mirar en el aquí y en la ahora, donde vives el conflicto, donde vive la tensión, donde estás sumergido en esa nube que muchas veces te impide ver más allá. Y lo que Dios hace a través de su visión es precisamente despejar tu mirada para que puedas, como dice el nombre, visionar y mirar más allá de lo que hoy día te aflige. Hoy día te puede estar afligiendo algo en particular, una crisis familiar, un conflicto económico, una situación ministerial que no estaba como tú pensabas que iba a ser. Puede llevar una mochila de ansiedad y frustración, y lo que hace Dios es despejar tu vida para que puedas mirar más adelante. No sé si usted ha tenido alguna vez la ocasión de transitar en esas carreteras que van llenas de neblina. Y de verdad uno se asusta, ¿no? Yo recuerdo que tenía la licencia hace muy poquito, salí en la noche con mi esposa a una iglesia, me vine por la carretera y de repente apareció neblina. Mi esposa me decía, amor, ¿estás bien? Yo bien, pero por dentro venía preocupadísimo. Y es porque necesitamos visión para el mañana, visión para enfrentar la vida. Y esa visión viene de Dios. Y por tanto Dios quiere que podamos visualizar lo que Él quiere
con cada uno de nosotros en este tiempo. Tres conceptos básicos respecto a la visión antes de entrar al mensaje de lleno. Primero, la visión de Dios siempre se encuentra conectada con su misión. Es decir, hacemos misión en todos los ámbitos de la vida. Ojo, la visión de Dios está conectada con su misión. Dios te va a usar en los distintos ámbitos donde te coloque. La universidad, el trabajo, los espacios inclusive de ocio, para que seas un instrumento de su misión. Y te va a impartir visión para eso. Número 2, la visión te ayuda precisamente a traer un proceso en el cual tú no divagues. Tú seas eficiente en lo que tienes que hacer. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, una cosa hago, y eso es lo que yo coloco como foco en mi vida, generar foco en lo que tienes que hacer. Y a veces nos dispersamos en múltiples cosas que nos distraen y nos sacan de foco. Y la visión nos permite tener foco y nos impide divagar. Y tercero, la visión de Dios siempre es dinámica. La visión de Dios, la voluntad de Dios es una voluntad dinámica. A veces nosotros miramos la voluntad de Dios como un determinismo para nosotros. Si esto no se dio de cierta manera, las cosas ya no se viven. ¿Ha pensado así usted con eso? Yo muchas veces. Entonces, yo tengo un llamado de Dios, pero por distintas razones no prosperó. Y hubo tal vez un proceso en el cual las cosas no siempre como esperabas, y por tanto eso se abortó para siempre. Eso no es así. Si hay algo que observamos en el texto bíblico como una constante, es que Dios siempre abre puertas de oportunidades. Y Dios en menos nos llama a nosotros en ese sentido. Él detrás de un plan A tiene un plan B. Y detrás de un plan B tiene un plan C. Porque su deseo, como dice el profeta Jeremías, sus pensamientos son pensamientos de bienestar para nuestras vidas. Y efectivamente muchas de nuestras decisiones van postergando los propósitos de Dios, pero Dios no nos desecha por eso, sino siempre se encarga, a pesar de abrir una puerta llamada oportunidad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, quiero hablar de un personaje bíblico y quiero explicar el nombre de este mensaje, porque hoy día vamos a hablar de una visión que reconfigura nuestra visión. Yo siempre coloco este ejemplo. Andaba desesperado antes de comenzar esta predicación buscando un pañito para limpiar mi anteojo, ¿no? Están medianamente limpios a esta altura de la vida, pero generalmente ando con anteojos sucios, lo cual me significa dos cosas. Número uno, que mi esposa me rete, porque cuando no sucio, ustedes me entenderán, los esposas, yo vivo con eso. Y segundo, me hace ver borroso. Me afecta más que me rete mi esposa que ver borroso, quiero ser sincero. Y lo que hace Dios es colocar nuestra visión con el propósito de ajustar, por medio de su visión, nuestra visión de la vida. Por eso que el tema es importante. Y por eso que vamos a hablar de visión durante este tiempo. ¿Cuántos conocen a Moisés? A ver, levanten la mano. ¿Han escuchado hablar de Moisés, no? La historia de Moisés. Seguramente si usted vio la película de los 10 mandamientos, va a conocer de Moisés. Y hemos dado cuenta cómo el encuentro con Dios de Moisés en la visión de la zarza no solamente generó una reconfiguración de su vida, sino que trajo consigo que esa vida fuera alineada conforme a lo que Dios quería y trajo bendición para toda una nación. Ahora, por eso que hablo de una visión que reconfigura nuestra visión. Y vamos a ir, y te invito a que tengas, hoy día sí, porque no vamos a tener el texto acá, porque tenemos un problema técnico. La Biblia abierta en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Voy a leer la sacrosanta versión de la Reina Valera 1960, el texto. Éxodo 3, versículo 1 al 10. Y vamos a descubrir cómo la visión de Dios en la vida de Moisés, en el encuentro en la zarza ardiente, trajo una reconfiguración en cómo Moisés miraba la vida en general, ¿ya? En tres aspectos.
Éxodo 3, Pastora Carolina, tiene que estar atenta, versículo 1 al 10. Éxodo 3, 1 al 10. Reina Valera 60 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Saltamos ahora al versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, todos los eos en general, ¿ya? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios, con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios para nosotros en este día. El impacto del encuentro con Dios en una visión transformó y marcó un punto de inflexión en la vida de Moisés. Solamente como una especie de recordatorio, ¿en qué punto de la vida se encontraba Moisés? Moisés, conocemos su historia, significa rescatado de las aguas, en la época en la cual Faraón emitió un edicto para matar a todos los niños hebreos. Su madre, en una actitud de valentía y desafío a los poderes de aquel tiempo, decidió colocarle una canasta en el río Nilo, y la voluntad de Dios lo llevó a la hija, ¿cierto?, a una princesa del palacio de Faraón, para que él fuera rescatado de esas aguas y viviera ahí. Vivió aproximadamente 40 años en lo que significó la órbita del palacio del Faraón. Fue formado en las ciencias y en lo que significaban la cultura egipcia. Sin embargo, su corazón estaba marcado por un llamado incipiente. Algo le pasaba en el corazón a Moisés, y lo que le pasaba en su corazón es que él se sabía hebreo y veía como sus hermanos hebreos eran oprimidos, asfixiados por lo que significa la esclavitud. Para nosotros es difícil entender lo que significa ser esclavos, porque nacimos en un ámbito de libertad, somos hombres y mujeres libres. Pero quiero que por un instante usted pueda imaginarse lo que significa el escenario, la violencia, lo que significa también el abuso en todas sus formas, el no tener ningún tipo de derecho, el estar sometido y subyugado a las decisiones de otros. Y nos dice el propio texto bíblico, que Moisés un día se encontró con una situación en la cual él observó este abuso y que finalmente decidió intervenir. Y en esa tensión dio muerto a un egipcio. Es decir, quiso traer libertad por fuerza a sus hermanos. Contrario a lo que podía haber parecido, esto significó que los propios hebreos cuestionaran a Moisés y Moisés terminara huyendo de Egipto, perdiendo todo y finalmente escapando de lo que significaría en este caso el juicio, precisamente por alzarse en contra de los propios que lo habían rescatado, en este caso la casa de Faraón. Encontramos a Moisés que llega al territorio de Madián
40 años, se casa, hace su vida, lleva ya un tiempo establecido ahí en el versículo 1, aproximadamente de 40 años más. Es decir, ¿cuántos años ya tenía? 80, con una vida hecha, una vida ya establecida, una vida que ya estaba marcada por dos factores, yo creo. Número uno, el hecho de sentirse de que ya no había nada más que hacer. Y número dos, marcada también por un cuadro de resignación frente a su realidad. Estaba ahí apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, llevando las ovejas a través del desierto, trabajando con una vida hecha, y atrás había quedado ese ideal que había germinado en el corazón, y creo yo, del propio Dios, de que su pueblo, Israel, fuera libre a través de la mano y el instrumento llamado Moisés. Entonces encontramos a un Moisés sumergido en un cuadro de resignación. Se me vino a la memoria mientras preparaba el mensaje. ¿Alguien vio los 80, no? Hay una serie chilena llamada Los 80, ¿ya? Creo que está en Amazon Prime ahora. Así, después de esta aplicación va a llegar a los 80, ¿ya? Y hay una escena de la primera temporada. No me acuerdo el capítulo, no me pierdan. Está Juanito Reyes, su esposa y sus hijos conversando de política en la mesa. Y lo voy a hacer la escena corta porque tengo que predicar y ver después qué hay que hacer. Algo muy importante. Y en un momento hay una tensión entre la hija de Juan Herrera, que era más tirada para la izquierda, y el hijo que era más tirado para la derecha. Y Juan Herrera golpea la mesa y dice: las cosas van a ser así y no van a cambiar nunca. ¿Se acuerdan de la escena, no? Sí. La pregunta es para la que lo vieron. Se entiende que usted no se va a acordar, hermano. Una cuestión de sentido común, ¿ya? ¿No le puse el mensaje? No, el palo negro. Entonces, también muchas veces asumimos en la vida un cuadro de resignación, porque estamos estacionados en un lugar de quietud que no es malo, pero que sabemos internamente que no es aquel lugar donde Dios nos llama. Te va bien en la vida, se pagan las cuentas, prosperas económicamente, porque esto no tiene que ver con el éxito. Vivir bajo el propósito de Dios no tiene que ver con ser exitoso bajo los parámetros del sistema. Tiene que ver con un sentido de realización interno que solamente el saberte haciendo la voluntad de Dios en un ámbito de la vida te lo puede dar. Moisés estaba ahí y en ese contexto Dios se le revela. Y lo primero que te quiero decir es que cuando Dios se revela, lo primero que se reconfigura en nuestra vida es la forma de ver la realidad en la cual nos encontramos. Decíamos que Dios decidió salir al encuentro de Moisés para llamar su atención y para sembrar su visión con el propósito de movilizarlo. Dios es especialista en empujarnos para que nos movamos, para salir de esos cuadros en los cuales estamos viviendo estancados, perdónenme la expresión tan campechana, achanchados, aburguesados, para ser más sofisticados, en los cuales nos sentimos conformes, en los cuales nos sentimos satisfechos, pero que no responden con lo que Él quiere en relación a nuestra asignación y nuestro propósito. Cuando observamos los 4 primeros versículos del capítulo 3, lo que observamos es un deseo de Dios de querer llamar la atención de Moisés. Lo hace a través de algo cotidiano. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sáquese esta imagen
gigante ardiendo ahí y Moisés atemorizado. No. Lo que sucede ahí, y leía muchos comentaristas, que una zarza ardió en el desierto. Es una experiencia para los que tienen una vida pastoril común. Combustión, algo que estaba seco, se encendió por el calor del desierto. Sin embargo, lo que llama la atención de Moisés no es que la zarza estuviera encendida, es que la zarza no se consumía. Por tanto, yo me imagino que desde la zarza se encendió hasta que Moisés comenzó a mirarla y vio que no se consumió, pasó un buen tiempo, ¿no? Y en ese sentido, la narrativa del texto nos ayuda a entender que Dios estaba interesado en llamar la atención de Moisés. Como Dios está interesado en llamar la atención de tu vida y de mi vida a través de la vida cotidiana. Muchas veces pensamos que la voz de Dios significa una experiencia teofánica en nuestra propia vida. Patricio Andrés. ¿Viste el embarazo? No le pegues eso, ¿no? Y no dudo que Dios pueda llamarte así. Pero Dios nos llama y su voz se hace latente en nuestras vidas a través de la experiencia cotidiana. Logra despertar tu capacidad de observar lo que te rodea y modificar esa visión con respecto a cómo miras la realidad que está a tu lado. Y comienzas a observar necesidades que antes no te dabas cuenta. Se le aparece el ángel de Jehová, expresión que es utilizada para hablar de Dios mismo, teofanía, una palabra rara, lo que significa Dios manifestándose de manera tangible en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés mirando y viendo que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No le llamaba la atención de que la zarza estuviera encendida, sino que esta no se consumiera. Y esto es lo que quiero señalar el día de hoy. Dios te está hablando constantemente. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios siempre habla. Lo importante es que vamos a reconocer esa voz y entender que Dios está llamando tu atención con urgencia. Porque mientras estamos distraídos, Dios ya está preparándose algo entre manos. Lo hermoso es que Dios siempre trabaja algo para traer bendición a la vida de las personas, para traer libertad a la vida de las personas. Pero Él necesita llamar tu atención para que puedas darte cuenta de que Él quiere plantar visión en tu vida. Y lo primero que va a hacer es reconfigurar cómo ves tu realidad a tu lado. Vivimos una sociedad que ya nos distrae constantemente, ¿no? Una sociedad de entendimiento, una sociedad de consumo, una sociedad que nos llama la atención a vivir para nosotros mismos. Por eso Dios quiere ocupar esa experiencia cotidiana para despertar tu inquietud. Si algo quiero lograr en este mensaje, en este día, es despertar tu inquietud. No puedes seguir viviendo la vida como la has vivido hasta hoy. En esta planicie constante de estabilidad tal vez, o este zigzag inconstante de inestabilidad tal vez, Dios quiere llamar tu atención hoy. Y no es una zarza, es un gordo que te está predicando el día de hoy. Porque Él quiere movilizar. Entonces, Dios siempre nos va a hablar en la vida cotidiana. Cuando escuchas una canción, cuando observas un incidente a tu lado en el metro, cuando tienes la posibilidad de mirar la necesidad que está delante de ti, pero que eres incapaz de verla, Dios lo va a hacer porque Él quiere traer visión con respecto a esa realidad. Lo hace. Mire lo que hace el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Moisés es inquietado, sabe que algo está pasando. De hecho dice, y ocupa la expresión acá, Reina Valera, esta grande visión, en lo que dice, veré este gran acontecimiento que está pasando. Él sabe que está pasando algo, y él se siente inquieto. ¿Tú sabes que Dios está haciendo algo en este tiempo? Y comienza a despertar en ti una inquietud. Toda visión nace
de ese punto. Dios despertando tu inquietud. A veces nos complicamos tanto, ¿no? Pero Dios te está inquietando. No seas indiferente a esa inquietud que Dios está poniendo en tu corazón. Y en medio de esa visión, lo que Dios hace es mostrarle que Él tiene algo para nosotros. Versículo 4, viendo Jehová que Él iba a ver, porque Moisés tenía algo que todos nosotros tenemos. Era curioso. Lo llamó del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y mire la respuesta de Moisés, porque en esa altura ya sería campeón mundial y hubiera batido. Dice: vos muy alcanzado de batir, me habla de una zarza que salgo arrancando, ¿no? Pero él dice: Señor, heme aquí. Él sabía que Dios estaba trabajando algo en ese lugar, y él sabía que era el amor de Dios. Algo le estaba pasando en el interior. Esos sueños del pasado, de la juventud que estaban ahí, que habían quedado adormecidos, estaban siendo resucitados. Porque Dios quería mostrarle que la realidad que él estaba viviendo ahí no era lo que él tenía para él. Lo que estás viviendo hoy no es lo que Dios quiere para tu vida. Esa vida detenida, estancada, paralizada en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, no es lo que Dios preparó para ti. Y si te conformaste porque el sistema te dijo que así era, te equivocaste. Porque Dios tiene algo para nosotros. Entonces, cuando hay visión de Dios para nuestra vida, se reconfigura nuestra forma de ver la realidad. No es así. No es así. No es así que se te acabó la vida, se te acabó los años, ya fue tu tiempo. Si Moisés tenía 80 años y Dios lo llamó, Dios lo puede hacer contigo. Amén. Lo segundo, no solamente reconfigura nuestra forma de ver la realidad, sino reconfigura nuestra forma de ver al propio Dios y su voluntad. Mira lo que dicen los versículos 5 y 6. Y dijo el Señor: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En medio de la visión que nos imparte, Dios revela siempre con mayor claridad su carácter y naturaleza. A ver, yo creo en un Dios de toda gracia. Yo creo que Dios es un capítulo hermoso. Pero Dios es Dios. Una de las cosas que hemos perdido como generación es esta concepción de que Dios es un Dios que es santo. Yo creo en un Dios de toda gracia que da nuevas oportunidades, que es misericordioso. Pero Dios no es el día que yo me voy a tomar, perdóname la expresión, una chela el fin de semana. Y algunos han construido una visión ajustada a una cultura postmoderna. Podríamos escribir un libro, el Cristo de la postmodernidad. Y no el Cristo que está, el Dios que está revelado en las Escrituras. Siempre digo esto, lo voy a volver a decir por si empiezan a repetir las cosas con la edad, ¿no? ¿Se fijan? Empieza a contar la misma historia. Ténganme paciencia, estoy más viejito, ¿no? Cuando nosotros llevamos a un extremo un atributo de Dios y construimos una escritura desde ese extremo, tenemos y corremos el peligro de desviarnos. Dios nos revela en la Biblia diversos atributos. Por ejemplo, si solamente yo coloco el énfasis en el atributo de la santidad de Dios y que Dios es justicia, lo más probable es que construya una espiritualidad legalista. Pero si yo por el contrario solamente coloco el énfasis en el Dios que es amoroso y compasivo, lo más probable es que yo construya una espiritualidad fundamental en una vida
amor y de la gracia. Gracias. Son las ofertas especiales para la universidad. Entonces lo que hace Moisés, y lo que vio Moisés en este encuentro, cuando Dios imparte su visión, es que su forma de ver a Dios también es transformada. Moisés había tenido un contacto con todo lo que significaba la cultura egipcia. Y nos dice el texto bíblico que había sido formado en los relatos también porque su madre fue también su nodriza, si no explica el texto, en todo lo que significaba la cultura hebrea, en los relatos de los patriarcas, pero no poseía una experiencia propia con Dios. Lo primero que Dios hace cuando nos revela su carácter y naturaleza es derribar nuestros propios preconceptos. A veces nosotros creemos que Dios es una persona a la cual ya la conocemos cabalmente. Todos nosotros tenemos un problema de preconcepto, ¿no? Creemos conocer a Dios lo suficiente, pero no es así. Número 2. El preconcepto que es derivado en el caso de Moisés es el mirar a Dios bajo el filtro de los dioses de Egipto. Y Dios dice, no, esto no funciona igual. Lo segundo, lo hace para corregir el propio caminar de Moisés y alinearlo con su voluntad. Vamos a leer el versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios te está llamando, está colocando misión en tu vida, lo primero que te recuerda es primero que Él es un Dios que es santo. Y número 1, que la responsabilidad que Él te está delegando te demanda un caminar que es santo. El quitarse el calzado en el mundo oriental es algo muy importante porque los pies representan lo más inmundo. ¿Se han fijado cuando una persona de Oriente se enoja, tira el zapato? No la chanca, tira el zapato. Y es lo peor que te puede hacer porque te está mandando lo más inmundo que tiene: el zapato. Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. En otras palabras, date cuenta frente a quién estás parado. Y en esta dinámica muchas veces de entender a un Dios que es nuestro Padre, perdemos la visión de frente a quién estamos parados y a quién estamos sirviendo. Un Dios que nos demanda que nuestro caminar sea revisado constantemente para saber si ese caminar, es decir, nuestro calzado, se ajusta a lo que Él es y lo que Él demanda de nuestra vida. Te has fijado que mientras más conoces a Dios, más salta a la luz tus propias debilidades. Y lo que antes para ti no tenía importancia. Antes mi vocabulario daba lo mismo, no, dar una palabrita más, una palabrita menos, una conducta más, una conducta menos, pero cuando te vas acercando a lo que Dios tiene como propósito para tu vida, comienza a salir a la luz. Porque Dios responde a tu oración, ¿no? ¿Y la mía? Entonces, lo que hace el Señor es trabajar con el corazón de Moisés a través de esta visión, para mostrarle lo que Él es, para decirle que tiene que corregir su propio caminar y para establecer y fijar en su corazón, y quiero explicarlo bien, un temor reverente. Cuando hablo de temor reverente no me refiero al miedo, porque en el antiguo pacto era literalmente miedo, pero el temor reverente de saberse poseedor de una responsabilidad. Yo como pastor tengo conciencia que tengo ciertas responsabilidades delante de Dios y delante de ustedes. Nadie anda haciendo el texto todo el día, todos los días, pero lo sé. Por eso que el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dice:
Tú eres un eslabón más en algo que estoy desarrollando en la historia. Para que no se le suba el hombro. A veces en esta cultura narcisa en la cual estamos viviendo, ¿no? Nos sentimos demasiado importantes, ¿no? Casi la última Coca-Cola en el desierto. Y de vez en cuando Dios nos recuerda de que nosotros somos uno más. Uno más en un eslabón de lo que Él está haciendo. Es más, Dios podría prescindir perfectamente de nosotros, pero en su misericordia y en su gracia nos da la oportunidad de ser sus colaboradores en los propósitos de su reino. Quiere decir que ofrecemos, a quién servimos y la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Inmediatamente me hace la pregunta: ¿cómo ves a Dios? Porque si ves a Dios solamente desde una dimensión en particular, la santidad o la gracia, tu visión de Dios está distorsionada por defecto. Necesitamos conocer a Dios revelado en Jesús. Un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que es amoroso, un Dios que camina y manifiesta su gracia. Una mirada equilibrada. Entonces, recapitulemos un poquito. Tampoco para esta clase me colocan ninguna ficha, pero no importa. Repasemos un poquito. La visión de Dios, ¿qué hace? Reconfigura nuestra forma de ver la realidad. La realidad que vives no es como tú piensas que es, sino como Dios la ve. Y número 2, reconfigura tu manera de entender y comprender al propio Dios. Dios no es como tú piensas, sino como Él se muestra. En otras sencillas palabras, da lo mismo como tú ves a Dios, lo importante es como Dios se muestra. Lo tercero, no solamente reconfigura nuestra forma de ver a la realidad y ver a Dios, sino que reconfigura nuestra forma de ver nuestro propio proyecto de vida. Y esto es lo incómodo de la visión. Y no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la próxima semana, porque la visión de Dios va a traer necesariamente una crisis a tu vida. ¿Quieres que Dios te muestre la realidad y te imparta visión? Te lo voy a dar como un spoiler. Esto va a traer crisis a tu vida. Porque vas a necesitar hacer ajustes a lo que Dios quiere de ti. Mira lo que dice los versículos 7 al 10. El texto dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues conocido sus angustias. Es interesante algo en el relato. Dios no va a donde Moisés a buscarlo para decirle: mire, yo he visto que tú querías algo hermoso con tu vida, en realidad lo pasaste mal, en realidad estás acá hace 40 años en el desierto. Dios no va con ese discurso a alcanzar a Moisés. No le va a decir: oye, en realidad la embaraste con el egipcio, pero no importa, yo tengo esto para él. No, le va a mostrar lo que él quiere hacer. Porque le dio eso, ¿no? Y le muestra que hay una realidad que es más importante y más agobiante que la propia realidad que Moisés está experimentando. Y es la realidad de su pueblo. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. En sencillas palabras, Moisés, tengo algo que es urgente, y es más urgente que tu propia necesidad. Porque somos narcisos, ¿no? Admiramos este sentimiento de autocomiseración. Ay, mi necesidad. Y vamos construyendo un mensaje que apunta a la necesidad de las personas. ¿Quién puede estar interesado en tu necesidad? Un evangelio que se ajusta a tu necesidad, no. El evangelio se ajusta a tu necesidad. El evangelio se ajusta a la necesidad que él tiene, el sentido de la misión. Es como le dice Moisés, así, lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Moisés, sal de aquí, sal de este desierto.
Sal de esta planicie en la cual después te has estacionado. Hay algo que es urgente. Te vine a buscar acá, donde te has refugiado por 40 años. A uno lo esos 40 años que Moisés estaba ahí siendo preparado para la eternidad. Siempre estaba despertado, estacionado ahí. Y Dios lo llama a la atención y lo va a buscar allá para el chileno, ya que no va a quedar grabado, chachetearlo. Porque yo lo que es más importante en Moisés es que yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he visto su clamor y estoy dispuesto a librarlo. Quiero hacer algo en medio de esta realidad e intervenirla. ¿Y sabes qué, Moisés? Te vino a buscar para que tú me ayudes. Y tú puedes observar la realidad que está a tu alrededor, que hay dolor, sufrimiento, necesidad. Y tú estás pegado en tu dolor, en tu conflicto, en tu proceso eterno, que nunca se acaba en este círculo eterno. Dios dice, se acabó, no vengo a hablar de ti, vengo a mostrarte lo que quiero hacer contigo. Quiero mostrarte que yo quiero usar tu vida para traer transformación. Cuando observamos cómo se va dando el texto, versículo 9 en adelante, Dios le dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la presión con la que los egipcios los oprimen. Y le da una tarea, ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En sencillas palabras, vine para que hagas la razón, lo voy a decir así, vine para que puedas hacer y ejecutar la razón por la cual naciste. Tú no naciste para ser un pastor, para pastorear las ovejas de Madián, dejando tu suegro ahí en Madián, sino que tú naciste para ser usado como un libertador, para traer libertad a Israel y para que mi pueblo salga de Egipto. Y te lo voy a decir así hoy día. Tú no naciste para que seas una linda persona, que construya su vida, vivas plácidamente. Todas estas cosas son buenas. Tú naciste para ser un instrumento de los propósitos de Dios y para ser usado en la realidad donde Él te puso. ¿Lo crees? Eso se llama misión. Porque si tomas esta misión que viene de Dios para tu vida, tus definiciones, tus conversaciones, tus determinaciones, cómo te planteas en tu proyecto de vida, se reconfigura por completo. Porque si antes mi motivación en la vida era ser millonario, está bien ser millonario. ¿Cuánto quiere ser millonario? Hay un pecador que no quiere hacerlo, ¿no? Mentiroso, ¿no es cierto? Tú sabes que en el reino tú haces tesoro que tiene características eternas. Donde la bolilla no lo vamos a hacer. Dios, cuando revelas visión para tu vida, coloca en tu corazón no solamente la necesidad de reconfigurar tu proyecto de vida, sino un sentido de urgencia, donde Él está trabajando. Como Dios no te ve en función de tus propias heridas, sino que Él ve en función de lo que significó su corazón creador y su diseño desde antes de la fundación del mundo, Dios te convoca para hacer lo que tienes que hacer. Y cuando tú entiendes eso, tu vida se reconfigura por completo. Termino con lo siguiente. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿El profeta Samuel? Hay un profeta de la Biblia que se llama Samuel. Samuel fue un profeta utilizado por Dios y en un momento Samuel fue usado para ungir a un rey llamado Saúl. Y el rey Saúl
Lloraba por Saúl. Y en un momento el Señor le dijo: Samuel, deja de llorar, porque yo tengo raíz para caer. En otras palabras, sal de esa condición en la cual estás estacionado y haz lo que te llamé a hacer. ¿Cuánto tiempo más vas a estar estacionada y estacionado en esa etapa, desoyendo lo que Dios te ha dicho y que tú sabes que tienes que hacer? Si hay algo que a mis 46 años, no se me nota, ¿cierto? No, para estar de 55, no importa. Valoro mucho, así como que lo valoro mucho es el tiempo. Como me gustaría que me regalaran 10 años. Señor, regálame 10 años. No para adelante, sino para atrás, ¿no? Tener la máquina del tiempo, ¿no? Cuando veo los TikTok, los viajeros del tiempo. No existe los viajeros del tiempo. Viajar en el tiempo, tener el tiempo. Pero podría seguir llorando por todo lo que hice en el pasado. Pero tengo un capital y un activo. Es el aquí y el ahora. ¿Y qué definiciones vas a tomar en el aquí